Yo creo que el Señor nuevamente va a hablar a nuestra vida. El Señor ha estado hablando a nuestra vida, amén. Y yo creo que el Señor va a seguir hablando a nuestra vida si usted y yo nos disponemos a escuchar y meditar en la palabra del Señor, amén. Hemos estado, hermanos, hablando bajo el tema de la justicia. Y bueno, aquí vamos a hablar más adelante sobre la mayordomía en las finanzas, pero por este tiempo tenemos que hacer una base, un fundamento en lo que es la justicia. Entonces, para entender más adelante lo que es la buena administración en las finanzas, cómo ser justos en nuestras finanzas, en nuestra economía y en todo lo que está en nuestras manos, pues bueno, yo creo que primeramente tenemos que entender, primeramente tenemos que comprender lo que es la justicia, que Dios nos pide a través de su palabra, lo que Dios nos demanda a través de su palabra, y eso es que usted y yo caminemos en justicia, que en todo momento usted y yo andemos como personas justas delante del Señor, amén. Hemos estado viendo, hermanos, algunos ejemplos a través de estas 2 semanas pasadas. El día de hoy es como la tercera parte. Hoy vamos a hablar de las características del justo, queriendo decir que hay unas características que la Biblia nos habla de la persona que es justa, queriendo decir que si estas características usted las tiene, entonces usted está caminando en justicia, y si estas características algunos de nosotros no las tenemos, entonces quiere decir que tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos y entonces pedirle al Señor que nos ayude a caminar en esa justicia para que en todo momento agrademos a nuestro Dios, amén. Entonces, antes de entrar a esto, hermano, me gustaría que viéramos algún otro ejemplo en la palabra del Señor. Y hoy voy a hablar un poco, ¿verdad?, hacia los padres y también hacia los hijos, porque el amor del hijo o de la hija hacia el padre y del padre hacia el hijo o hacia la hija tiene que ser recíproco y tiene que ser de la misma manera, porque a través de la Escritura encontramos que hay mandamientos para los dos. Hay mandamientos para nosotros como hijos y también a los que Dios nos ha dado el privilegio de ser padres. Tenemos también algunos mandamientos, algunas ordenanzas que tenemos que obedecer para que de esa manera obremos, trabajemos, hagamos justicia, amén. Entonces, antes de entrar a las características del justo, estos mandamientos, estas ordenanzas en la Escritura tienen que ver con la justicia, pero vamos a ver, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6 y vamos a meditar en el versículo del 1 al 4 primeramente. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Este capítulo, hermanos, comienza, bueno, es una continuación de unos versículos anteriores en el capítulo 5, pero pues bueno, no tenemos todo el tiempo para hablar de todos los mandamientos, las ordenanzas que vienen aquí, pero vamos solamente a hablar un poco en relación a los padres y a los hijos. La siguiente semana voy a hablar a los amos y a los trabajadores, ¿verdad? O a los que son dueños de algo y luego los que son empleados o trabajadores, porque también ahí hay que hablar en relación a la justicia, ¿verdad? Tanto el dueño o el amo tiene que ser bueno con sus trabajadores, con aquellos que están a su cargo, y luego el que trabaja para aquella persona tiene que también ser correcto y justo delante de Dios. Pero ese ejemplo lo voy a dejar para la próxima semana. Entonces, el día de hoy vamos a hablar, hermanos, claro, sobre las características del justo, pero antes de entrar a las características del justo, vamos a hablar un poco sobre los padres y sobre los hijos. Ahora, primeramente, hermanos, la palabra de Dios comienza dándole instrucción a los hijos. Ahora, ¿cuántos son hijos aquí? Aquí de todos. ¿O usted de dónde vino? ¿Verdad? ¿O nació allá en Marte y lo trajeron aquí a la tierra? No. Todos somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijas. Todos tenemos, pues bueno, el privilegio de haber tenido un papá, una mamá. Algunos de ellos a lo mejor para algunos de ustedes ya no está, ¿verdad? Papá o mamá. Pero todos somos hijos y todos somos hijas. Entonces, este mandamiento, hermanos, es para nosotros. Diga, este mandamiento es para mí. ¿Y cuál es el mandamiento? Efesios 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Una persona justa, hermanos, ¿qué va a hacer? Va a obedecer en el Señor a su papá y a su mamá. Y no solamente lo va a obedecer, versículo 2, dice, honra
a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay un beneficio para aquella persona que camina en justicia, que de acuerdo a la palabra de Dios, número 1, obedece a sus padres y número 2, los honra. Y ese mandamiento con promesa, ese beneficio para esa persona que está caminando en esa justicia, es de que en esta vida, hermanos, le va a ir bien y va a ser de larga vida sobre la tierra. Si yo en esta mañana le preguntara, hermanos, ¿cuántos queremos que nos vaya bien? Yo creo que todos vamos a levantar nuestra mano, ¿cierto o no? Si yo le pregunto en esta mañana a ustedes, hermanos, ¿cuántos quieren vivir muchos años? Yo creo que todos vamos a levantar la mano y vamos a decir, yo, pastor, yo quiero vivir muchos años, quiero disfrutar de esta vida preciosa y maravillosa. Claro, si vivimos esta vida fuera de Jesús, no va a ser una vida muy bonita, pero si vivimos esta vida en Jesús, téngalo por seguro que en Jesús encontramos sentido y propósito para esta vida y vamos a vivir para el Señor, y aún aunque nos muramos, vamos a vivir para el Señor en la eternidad. Entonces, el que nos vaya bien y seamos de larga vida en la tierra, estas promesas se activan cuando yo camino en justicia, obedeciendo a mis papás y honrando a mis papás. Y esta palabra es para nosotros como hijos. Ahora, ¿cuándo, hermanos, este mandamiento se acaba con usted? El día que usted, hermanos, ya no tenga a su papá o a su mamá, este mandamiento ya no es más para usted. ¿Por qué? Porque ya no está papá, ya no está mamá, ya no tengo que obedecerlos, ya no tengo que honrarlos. Los honré en vida, los obedecí en vida, pero ya no están. Bueno, yo lo cumplí en vida. Este mandamiento se acaba con usted el día que usted va a dejar a su mamá ahí en el sepulcro o va a dejar a su papá ahí en el sepulcro. Mientras ellos estén vivos, usted como hijo e hija primeramente de Dios y también hijo de su padre, de su madre, usted tiene la responsabilidad y el mandamiento dado por Dios, no por hombre, dado por Dios, de obedecerlos y de honrarlos en todo momento. Ahora aquí, hermanos, no está diciendo si papá es bueno tienes que obedecerlo y tienes que honrarlo, pero si papá es malo tienes que, entonces no lo obedezcas y no lo honres. No, la Biblia dice obedécelo y honralo. Sean como sean, yo los tengo que obedecer y yo los tengo que honrar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que esto es, ¿qué es? Justo delante del Señor. Aquí el Señor dice, el que obedece a su padre y a su madre y honra a su padre y a su madre, está caminando en justicia. Ahora, ¿por qué en justicia, hermanos? Porque de igual manera que nosotros tenemos que obedecer en el Señor a nuestros padres y tenemos que honrarlos a ellos, también a los padres se les pide que ellos no nos provoquen a ira. Y eso a lo mejor muchos de nosotros sí podemos decir amén. Ay, sí, hermano, eso sí. Eso sí, que mis papás no me hagan enojar porque ellos no conocen mi carácter y no conocen mis actitudes. Y la Biblia dice en el versículo 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso le decía, hermanos, el amor tiene que ser recíproco, el amor tiene que darse el uno al otro, porque eso es lo justo delante del Señor. El Señor a nosotros como padres nos ha dado el privilegio de poder cargar en nuestros brazos a un bebé, a un niño o a una niña, y los amamos porque podemos decir y confesar lo que dice el Salmo 127, versículo 3, herencia de Jehová son, ¿quién? Los hijos. Es una herencia del Señor, es algo apreciado, es algo de gran valor, es algo que se tiene que cuidar. Pero de igual manera, hermanos, así como nosotros amamos a uno, ¿qué cree papá y mamá? Tenemos que amar a todos. Y a veces ahí es donde no estamos siendo justos. Como hijos a veces no somos justos porque obedecemos a papá y no obedecemos a mamá. O obedecemos mucho a mamá y no obedecemos a papá. O nos peleamos con mamá y no nos peleamos con papá. O hacemos esto con papá y no hacemos el otro con mamá. Y no estamos siendo justos, ¿verdad? Pero también como padres a veces no somos justos porque nosotros, hermanos, bueno, si tenemos a uno solo, pues todo nuestro amor, toda nuestra atención, toda nuestra comprensión, todo nuestro amor y cariño va a ir específicamente hacia esa persona.
Y la vamos a tener, ¿verdad?, como nuestro más grande tesoro. La vamos a apreciar con gran valor. La vamos a amar con mucho esfuerzo y mucho empeño, ¿verdad?, a esa persona, porque es uno solo. Pero cuando son dos o cuando son tres, nosotros, hermanos, no podemos hacer diferencias. ¿Por qué? Porque todos son herencia de Jehová, ¿cierto o no? Si el Señor me dio dos, Dios me dio dos herencias. Y si el Señor me dio tres herencias me dio. Y si ustedes tiene 10 herencias le dio el Señor, y gloria a Dios, aleluya. Y a las 10 las tiene que querer igual. Y a los 10 los tiene que amar igual. ¿Por qué? Porque no es que uno sea más herencia y el otro no. Los dos, o los 3 o los 4 son herencia. Pastor, pero es que ellos son así y ellos son de esta manera. Uno es más apegado y el otro es más despegado. Uno sí me habla, el otro no me habla. Uno sí me quiere, el otro no me quiere. Con uno me veo bien y con el otro me empleiteo a cada rato. Usted dámelos por igual. ¿Por qué? Porque los dos son herencia de Jehová. Los 3 son herencia de Jehová. Los 4 son herencia de Jehová. Y usted, hermanos, delante del Señor no va a dar cuentas por uno. Va a dar cuentas por todos. El día que usted se presente delante del Señor, le va a rendir cuentas a Dios por un hijo, por 2, por 3, por 4, porque más que ser unos hijos, hermanos, son unas almas. Que usted y yo siempre, mientras tengamos vida como padres, vamos a querer que ellos busquen y sirvan al Señor con todo su corazón. Que ellos se entreguen al Señor con todo su corazón. Que ellos busquen al Señor con todo su corazón. Y aunque ellos no lo hagan, usted dámelos. No los provoque a ira. Respételos, ámelos con todo su corazón. De la misma manera que es con uno, sea con el otro. Y Dios nos ayude a ser de la misma manera con todos, para que de esa manera ellos no crezcan con resentimientos, ellos no crezcan con dolores en su corazón. No, sino que en todo momento nosotros mostremos la justicia de Dios, amándolos a ellos como padres, pero recuerde, como hijos también mostremos esa justicia, obedeciendo y honrando a nuestros padres en el Señor, porque dice la Escritura, Efesios 6:1, porque esto es justo. Es justo. ¿Quién quiere caminar en justicia, hermanos? Yo creo que todos queremos caminar en justicia. Todos somos llamados o hemos sido llamados a caminar en esa justicia. Ahora, esa justicia, hermanos, no es de la noche a la mañana. Esa justicia es algo que usted y yo tenemos que ir cultivando. Esa justicia es algo que usted y yo tenemos que ir practicando. Esa justicia es algo que usted y yo tenemos que ir pidiéndole al Señor, aquel que es justo, que nos ayude a caminar en esa justicia. Mire, vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Tengo mucho para compartir, hermanos. Dios me dé el tiempo y la oportunidad para hacerlo, porque luego la próxima semana vamos a hablar de los beneficios que tiene la persona que camina en justicia, del hombre justo, de la mujer que es justa. Entonces vamos a hablar primeramente, o vamos a ver Proverbios 4, 18. Cuando lo tenga, hermanos, indique con un amén. Amén. Proverbios 4:18 dice: mas la senda, el camino de los justos, el andar de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No dice, ¿verdad?, que la justicia brilla de un tiempo para otro en un instante. No es que la justicia, ¿verdad?, obre como un efecto de magia y de no ser justos o practicar la injusticia, inmediatamente seamos justos. Ahora, Dios lo puede hacer. Dios puede tratar en nuestra vida, cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente y nuestros pensamientos, y de la injusticia traernos a la justicia, porque por medio de Él, delante de Dios, usted y yo, por medio del sacrificio de Jesús y por medio de su sangre, así en un momento somos justificados delante del Padre. Pero hay cosas, hermanos, que aunque tengamos años en la iglesia, cuando las vemos a la luz de la palabra, decimos: tengo tanto tiempo viniendo a la iglesia y no había entendido esto. Y yo estaba equivocado y estaba haciendo aquello erróneo, estaba practicando la injusticia. Pero Dios abre nuestros ojos, nos da el entendimiento, nos da la comprensión de su palabra, y entonces Él comienza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, y la justicia comienza a alumbrar, dice este versículo, como la luz de la aurora. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Se va viendo la luz de la aurora poco a poco y se va viendo la justicia en nosotros poco a poco hasta que lleguemos completamente a la perfección. Otra versión, hermanos, de este mismo versículo, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. Entonces vamos se deja la oscuridad de la noche y entre más, ¿verdad?, se va acercando el tiempo del día, el amanecer comienza, ¿verdad?, a brillar, comienza a alumbrar y va en aumento y va en crecimiento hasta que completamente tenemos la luz de un nuevo día. Bueno, así es nosotros, hermanos. Estábamos en injusticia, pero por medio de Jesucristo va cambiando nuestra mente, va tratando con nuestro corazón, va cambiando nuestros pensamientos, nos va quitando la oscuridad de las tinieblas de nuestro corazón para que la luz de la aurora, la luz de un nuevo amanecer, la luz de un nuevo día, perfecto día, comience a alumbrar en nuestras vidas. Otra versión, la versión en traducción en lenguaje actual, dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Entonces, hermanos, esto no es de que de la noche a la mañana ya yo soy, ¿verdad?, justo. No, esto es un proceso. Y el único que puede ayudarnos a caminar en esa justicia y a practicar esa justicia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que lo puede hacer. Fuera de Cristo hay injusticia, fuera de Cristo hay muerte, fuera de Cristo no lo vamos a lograr, pero con Cristo Él nos va a ayudar para caminar en justicia, para caminar en integridad, para caminar en rectitud, para que vayamos aluzando, brillando cada día más hasta que llegue la perfección de cada uno de nosotros. Ahora, si esto lo dice la palabra del Señor, hermanos, quiere decir que lo podemos hacer. Nunca el Señor va a poner una carga sobre nosotros o nos va a pedir que hagamos algo que Él sabe que usted y yo no podemos hacer, no podemos lograr, no podemos cumplir. Si Él lo dice, es porque Él sabe que usted y yo podemos hacerlo, que podemos caminar en esa justicia, que podemos llegar a esa perfección. Y esto, hermanos, se logra pidiéndole al Señor Jesucristo que quite todas las tinieblas, que quite toda iniquidad, que quite todo pecado, que quite toda injusticia de nuestro corazón, de nuestra mente y de todo nuestro ser, para que la luz de la justicia, el brillo de la justicia, el amanecer de su justicia, la aurora de su justicia comience a alumbrar nuestras vidas cada día más. Por eso dice la Escritura en Isaías 26:7 que el camino del justo, hermanos, es rectitud. Dice: tú que eres recto, hablando de Jehová, pesas el camino del justo. Él, hermano, siendo justo, Él demanda que usted y yo, como hijos de Dios, como cristianos, seamos también justos. Ahora, le decía que esto no es de la noche a la mañana, y esto tiene que empezar con algo, hermanos. Así es que la primera característica del justo, si usted está tomando nota o si más adelante nuevamente vuelve a ver este mensaje, lo puede hacer en su momento. Pero la primera característica del justo, hermanos, es que los justos son nacidos de nuevo. El justo tiene que nacer de nuevo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 29. Y vamos a ver algunos ejemplos en la palabra del Señor. Entonces, la primera característica, hermanos, del justo es que los justos son nacidos de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo, iglesia? ¿Qué es el nuevo nacimiento? A lo mejor esta es la primera vez que usted escucha este término, nacer de nuevo. Y a lo mejor por su mente están pasando 1,000 preguntas. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? No se preocupe. Alguien en la palabra del Señor también tuvo la misma duda que a lo mejor muchos el día de hoy están teniendo en este momento.
Pero gracias a Dios que Él, el mismo Señor Jesucristo, disipó toda duda y dio la respuesta de cómo podemos nacer de nuevo. Amén. Primeramente, primera de Juan 2, versículo 29 dice: y sabéis que Él es justo. ¿Cuántos sabemos que Dios es justo, hermanos? Amén. Él es justo. Dice: sabe también que todo el que hace justicia, el que camina en justicia, el que camina en integridad y en rectitud, es nacido de Él. Entonces, si usted y yo sabemos que nuestro Dios es justo, Él demanda que su pueblo, que sus hijos y sus hijas sean también justos. Y si caminamos en justicia, dice la Escritura que todo lo que nace o camina o ha nacido en justicia, dice, ha nacido de Él. ¿Y cómo podemos nacer en Dios? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Por qué es necesario que como justos, hermanos, podamos nacer nuevamente? ¿Qué es nacer de nuevo? Vamos a ver el ejemplo de Nicodemo. Vámonos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 7. Mire, el único que habla del nacimiento, hermanos, es el apóstol Juan. El único que describe el encuentro entre Jesús y Nicodemo en las altas horas de la noche, porque Nicodemo, como era uno de los principales, no quería que las demás personas lo vieran y fue a buscar a Jesús no en el día, fue a buscarlo en la noche, ¿verdad? Porque ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar los escribas? ¿Qué van a pensar los fariseos? ¿Qué van a pensar los sacerdotes? Entonces, tengo una duda muy grande, muy grande en mi mente y en mi corazón, y fue a buscar a Jesús de noche. Pero aún en la noche, hermanos, que podemos hablar, ¿verdad? Que habla de tinieblas, de oscuridad, cuando su mente, ¿verdad? Estaba pues en oscuridad y en tinieblas, Jesús, la luz del mundo, le trajo, ¿verdad? La respuesta a la pregunta y a todo lo que Nicodemo traía en su corazón. Así es que no importa cómo ha venido usted en este día, a lo mejor ha venido con pruebas, con luchas, con tribulaciones, pero hay alguien aquí, hermanos, que puede hacerle resplandecer, y su nombre es Cristo Jesús. Hay alguien que puede transformar su vida y su corazón, y su nombre es Cristo Jesús. Así es que la Biblia dice, hermanos, sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Juan lo dice. Dice, todo el que camina como justo, camina en justicia, es porque ya nació de Dios. Y esto Juan lo entendía muy bien, porque el único que narra el encuentro de Jesús y Nicodemo, como lo mencionaba, es solamente el apóstol Juan. Mateo no lo hace, Marcos no lo hace y Lucas no lo hace. El único que lo hace es Juan. Y dice la Escritura en Juan capítulo 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo es sincero y le dice, yo creo que tú eres Jesús. Yo creo que tú has venido de Dios. Yo creo que tú eres el Mesías y el Cristo prometido. Porque todas las señales, los prodigios, los milagros, las sanidades, tu palabra, porque le declara Rabí, le dice maestro, todo lo que sale de tu boca sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, pero no basta con que sepas que yo soy el Hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Iglesia, no basta con que usted y yo podamos saber que hay un Dios y que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años por usted y por mí. Tenemos que nacer de nuevo, porque eso es lo que nos va a garantizar que usted y yo caminemos en justicia, en integridad y en rectitud de todo nuestro corazón. Así es que si en este día usted cree en Dios, gloria a Dios. Si usted cree en Jesús, gloria a Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo, hoy es el día de su salvación. Hoy es el día que usted puede nacer de nuevo. Y entonces cuando Jesús le dice, mira Nicodemo, yo sé que tú crees en mí. Yo sé que tú dices que yo soy el Hijo de Dios. Yo sé que tú has creído por las señales, los prodigios y las maravillas. Pero quiero decirte, Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, hermanos,
Imagínense lo que pensó. Y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Yo ya estoy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Puedo yo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y acaso volver a nacer? ¿Qué estás hablando de eso, Jesús? Que tengo que nacer de nuevo, es nuevamente entrar en el vientre de mi madre y nacer nuevamente. Eso es nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No, Nicodemo, no te estoy diciendo que tienes que entrar en el vientre de tu madre y nacer de nuevo. Eso es imposible. Eso nadie lo puede hacer. Yo te estoy diciendo que tú tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. O en otras palabras, tienes que convertirte de todo tu corazón y creer en mí así como ya lo has hecho. Pero ahora tienes que dejar que el agua de mi palabra y mi Espíritu Santo, que ahora va a posar sobre ti, cambie tu vida, cambie tu mente, cambie tu corazón, cambie todo tu ser, cambie tu espíritu, cambie toda tu vida, para que de esa manera tú nazcas de nuevo. Y eso es, hermanos, nacer de nuevo. Es de renunciar a nuestra pasada manera de vivir, es renunciar a nuestros pecados, es renunciar a nuestras actitudes, es renunciar a nuestro carácter, es renunciar a decir, sí, Señor, soy injusto, pero yo quiero ser como tú. Yo quiero la justicia que viene de ti. Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero caminar en tus principios, en tus mandamientos, de acuerdo a tu palabra, conforme a tu voluntad. Y cuando dejamos que el agua de su palabra y su Espíritu Santo, que puede cambiar nuestra mente, que puede transformar nuestro corazón, lo haga, dice la Escritura que seremos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús nos garantiza una nueva criatura en Él. Solamente Cristo Jesús nos garantiza que podamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso no basta con decir que hay un Dios. Los demonios también creen en Dios. Yo creo en Dios, el diablo también cree en Dios. Yo creo en Dios, o yo digo que hay un Dios, los ateos también, aunque digan que no hay Dios. Ellos dicen, no hay Dios. Entonces, ¿para qué dicen que no hay Dios si no hay un Dios? No, simplemente no digas nada. Pero ellos dicen, es que no hay Dios. Y muchos se han peleado con Dios y se han enojado con Dios y por eso se vuelven ateos. Otros se vuelven agnósticos y dicen, no, pues si hay Dios, qué bien. Y si no hay, pues ni modo, no me importa. Pero nosotros creemos en Dios. Pero no es solamente creer en Dios. Tenemos que nacer de nuevo, iglesia. Porque la primera característica del que camina en justicia o del justo es que ha nacido de nuevo. No vamos a poder caminar en justicia si usted y yo no nacemos de nuevo. No vamos a poder caminar en justicia si usted y yo no nos convertimos con todo nuestro corazón delante del Señor Jesucristo. Número 2, hermanos, vamos al Salmo 37, versículo 21. Salmo ¿lo tiene, hermano? Salmo 37, versículo 21. Amén. Número 2, la segunda característica, después de que ya nació de nuevo, después de que ya nació del agua y del Espíritu. Número 2, hermanos, el justo va a ser movido a la generosidad. Es la segunda característica. Salmo 37, 21 dice, el impío, ¿qué dice? El impío toma prestado y no paga. En su momento vamos a regresar a este pasaje, ¿verdad? Cuando hablemos de las deudas. Mas el justo tiene misericordia y da. Le quiero leer otras dos versiones, hermanos. Bueno, otra versión de este mismo pasaje. Salmo 37, versículo 21, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, los perversos piden prestado y nunca pagan. Cuando usted pida prestado, pague.
Y no seamos como esas, ¿verdad? Con todo respeto, pero esas iglesias, ¿verdad? Que dicen, no, hombre, hermano, traiga todas sus deudas, ahorita las vamos a quemar. Y ahí viene toda la gente con la deuda de la casa y la deuda del carro y las 5 tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque una la gastó en Mercado Libre, la otra en Chain y la otra en todas, y las trae todas las deudas. Ay, que acabamos el pastor dice que las vamos a quemar y ya. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que el que pidió prestado tiene que pagar. Ese es el que pide prestado y paga es justo. Por eso dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia. La otra versión dice, los perversos piden prestado, dice, y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Entonces, la característica número 2 de aquel que anda en justicia, hermanos, número 2, el justo es movido a la generosidad. Y vamos a ver el ejemplo de Cornelio. Quiero darle un ejemplo para cada una de estas características, hermanos, para que usted las pueda comprender, entender en su totalidad y podamos ver a través de la palabra de Dios lo que Dios nos está tratando de hablar y nos quiere hablar en esta preciosa mañana. Amén. Entonces, el justo es movido a la generosidad. Hechos capítulo 10, versículo 22. Hechos 10, 22. Vamos a ver el ejemplo de Cornelio, siendo un hombre justo y movido a la generosidad. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos 10, 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Se daba, hermanos, buen testimonio de Cornelio, siendo un varón justo, dice la Escritura, temeroso de Dios y de buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ahora, ¿por qué se le dice así a Nicodemo? A Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, varón justo y de buen testimonio. Él era justo, hermanos, por su generosidad. Vamos al versículo 1 y 2 de Hechos capítulo 10. Y dice la palabra de Dios, gracias hermano, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Una de sus maneras, hermanos, de ser justo y caminar en justicia, que más adelante se da testimonio de Cornelio como hombre justo, hombre temeroso de Dios y de buen testimonio, era porque él era generoso. Dice la Escritura en el versículo 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Dice, oraba a Dios siempre. Pero otra de las características de Cornelio es que hacía muchas limosnas al pueblo. Y esa generosidad de Cornelio, hermanos, era tan, ¿verdad?, reconocida entre el pueblo, pero también era vista por Dios. Queriendo decir que cuando yo camino en justicia y yo soy generoso y doy, tal y como lo dice el Salmo, mas el justo tiene misericordia y da, pero los justos dan con generosidad. Mi generosidad y la misericordia o compasión que yo dé en justicia no solamente puede ser vista por los hombres, también es vista por Dios, hermanos. Es vista por Dios, y eso también aquí mismo en Hechos capítulo 10, pero ahora el versículo 3 y 4, fíjese lo que dice. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. Las oraciones de Cornelio y las limosnas de Cornelio, o la generosidad de Cornelio, hermanos, subía delante de la presencia de Dios.
Por eso cuando se da el testimonio de Cornelio como un hombre piadoso, temeroso de Dios y de buen testimonio, no solamente se habla así de Cornelio, dicen es un varón justo. Un varón justo, ¿por qué? Porque sus limosnas, su generosidad, sus obras de caridad, sus obras de benevolencia, dice, no eran solamente vistas por los hombres, sino que subían delante de la presencia del Señor. Cuando la iglesia, hermanos, o nosotros ya como cristianos caminamos en justicia y obramos en generosidad, en misericordia, en compasión, en piedad para con los demás, y damos, hermanos, de lo mucho que el Señor a nosotros nos ha dado, estamos caminando en justicia, pero téngalo por seguro que esa justicia está siendo tomada en cuenta en el reino de los cielos. Eso se lo dice el ángel a Cornelio. Dice: Cornelio, he venido de parte de Dios para decirte que tus oraciones suben delante de la presencia de Dios. Y no solamente tus oraciones, Cornelio, también lo que tú haces, tus obras de benevolencia, tus obras de caridad. Aquí, ¿verdad? En la Biblia es mencionado limosnas, ¿verdad? Y pues bueno, a veces nosotros tenemos el mal precepto de que una limosna es aquello que nos sobra, pero no es así, ¿verdad? Porque bueno, antes se usaba mucho la palabra limosnero. Mira, anda pidiendo limosna y bueno, le voy a dar pues una limosna, ¿verdad? Anda pidiendo lo que se le pueda dar y uno dice, pues de lo que me sobra le voy a dar. Pero una limosna no es eso, hermanos. Una limosna en realidad son obras de benevolencia, obras de caridad, obras de compasión, obras, hermanos, que demos de lo mejor hacia aquellos que lo necesitan, para que de esa manera, así como Dios nos ha dado mucho, nosotros tenemos que dar mucho. Y es mejor, dice la Escritura, es mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Pero también, ¿verdad? Pues bueno, es bonito recibir y es bonito sentir que recibimos algo, pero es mucho mejor dar, porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y el justo, hermanos, es movido a la generosidad. El justo tiene que ser generoso. El justo no puede cerrar sus manos y decir, no voy a apoyar, no voy a ayudar o no voy a dar. No, el justo da con generosidad. El justo es movido a la generosidad. El justo da con misericordia. El justo da al que lo necesita. El justo suple las necesidades de aquellos. El justo que camina de acuerdo a la palabra del Señor va a decir, Señor, yo quiero ser generoso y yo voy a dar para tu obra. Yo voy a dar para aquel que lo necesita. Yo voy a dar para aquellos que tú me muevas, Señor, a que yo dé quizás esta ayuda, quizás esta ofrenda, quizás este apoyo. Usted déjese ser movido por el Señor, y el Señor, hermanos, esa justicia va a subir delante de la presencia del Señor. Pero cuando usted cierra su mano, cuando usted dice, yo voy a cerrar mi mano, yo no voy a dar, yo no voy a ser generoso, yo no voy a dar hacia los demás, dice la Escritura que ese hombre o esa mujer o esa persona dice que va a la ruina y a la pobreza, lo dice en Proverbios. Dice, aquel que cierra su mano, dice, pronto llega a la ruina y llega a la pobreza. Por eso, hermanos, la casa de Cornelio fue tan bendecida que después, ¿verdad? Dios tiene que mover a Pedro, a uno que pensaba que el Espíritu Santo y la salvación no era para los gentiles, y se lo trae de casa de Simón el curtidor, porque ahí primeramente le enseñó que toda la salvación es para todos, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo era para todos, y dice, ve, Pedro, predica a los de Cornelio. Y mientras Pedro estaba predicando a los de Cornelio, a los de su casa y a todos los que Cornelio había invitado, dice la palabra de Dios que vino y cayó el Espíritu Santo. Y Pedro todavía ni acababa de predicar y de compartir el mensaje de salvación, y ya estaban unos allá hablando en lenguas y alabando a Dios y magnificando a Dios y recibiendo una bendición tan grande. ¿Y sabe por qué, hermanos? Por la generosidad de Cornelio. Porque sus oraciones y sus limosnas, su generosidad llegó hasta los cielos. Y desde los cielos Dios movió acá en la tierra lo que tenía que mover para que cayera y fuera derramado el Espíritu Santo. Cuando nosotros como justos somos movidos a la generosidad,
Dios abre los cielos, mueve los cielos y tiene que hacer que se mueva algo aquí en la tierra para que todo obre a nuestro favor. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Y yo sé que una y otra vez lo hemos visto obrando a favor nuestro. Número 3, hermanos, la característica número 3. El justo tiene un lenguaje diferente. El justo tiene un lenguaje diferente. Usted como persona justa tiene que hablar diferente que los demás. Usted tiene que hablar muy diferente a los demás, porque usted es justo. ¿Cierto o no? Por ejemplo, hermanos, cuando, ¿verdad? Yo sé que hay a veces críticas constructivas. ¿Cierto o no? Hay críticas constructivas, ¿verdad? Pero hay críticas, no se sabe la otra palabra. Constructiva y destructiva. Cuando usted está hablando una crítica constructiva y es para el bien, gloria a Dios, porque Dios nos edifica, Dios nos fomenta, Dios nos ayuda, Dios nos levanta y todo obra para bien. Pero cuando se escucha o se oye una crítica destructiva, cuidado, porque el justo tiene un lenguaje diferente. Y el justo debe de hablar diferente. Y el justo debe de decir, mira, no. Ahorita no está la persona para que se defienda, mejor ahorita no hables nada mal de aquel. ¿O quieres que te lo traiga? Póngase así, sea justo. ¿Quieres hablar más del hermanito? Ándale, habla, pero mira, déjate lo traigo. A ver si delante de él también le dices todo lo que me estás diciendo a mí. Te lo voy a traer, eso es justo. Aunque no diga amén. Diga todo, amén, hermano. Eso es lo justo. Porque el otro pobre allá, con las orejas todas rojas. No, así se dice, ¿verdad? Dice, ahí traigo las orejas bien rojas. Alguien ha de estar hablando bien mal de mí. ¿No le ha tocado? No. ¿A nadie le ha tocado las orejas rojas, hermano? No. Qué bueno. Si usted no ha experimentado las orejas rojas, es porque nadie ha estado hablando mal de usted. Y usted es un hombre piadoso, temeroso de Dios, de buen testimonio y justo. Pero si usted de repente le aparece una hinchazón y comezón en la oreja derecha, es porque están hablando más o menos mal de usted. Pero si esa hinchazón, comezón y rojidez se le pasa a la otra, es porque están hablando y tirando a todo lo que da. Entonces, cuando usted sienta esto, reprendo aquella boca que está hablando mal de mí. Cierro toda boca en el nombre de Jesús. Digo, modo si le picó un zancudo o algo, pues bueno, eso es diferente. Pero si usted siente que alguien está hablando mal de usted, hermano, cierre la boca en el nombre de Jesús. De la otra persona, ¿verdad? Pero el justo tiene un lenguaje diferente. Oye, hermano, no, pues ahorita no, hermano. Deja que esté presente la otra persona y ahora sí. Di todo lo que tengas que decir. Pero que no está presente, vamos a ser justos, hermano. Usted aquí está para defenderse, pero el hermanito no está aquí para defenderse. Entonces esta plática ya llegó a su fin. Y punto y aparte. Y vámonos. Cada quien, aquí se quebró una casa y cada quien para su casa. No, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Verdad? Así. El justo... ¿Por qué? Porque el justo tiene un lenguaje diferente. Proverbios 10:32, hermanos. Proverbios capítulo 10, versículo 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos hablan perversidades. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Vamos a ver el ejemplo de Juan el Bautista, Marcos capítulo 6, versículo 20. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 6, versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, muy maravillado, pero le escuchaba de buena gana. Herodes, hermanos, siempre mantuvo a Juan como un hombre justo.
un hombre temeroso de Dios, un profeta de Dios, pero lo escuchó de buena gana mientras le habló Juan lo que Herodes quería escuchar. Pero una vez que Juan cambió su lenguaje como justo y dijo: Herodes, lo que estás haciendo no te es lícito. Porque usted sabe toda la historia, ¿verdad? De Herodes. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Herodes pues tenía un hermano y su hermano tenía pues una mujer, ¿verdad? Su esposa, Herodías. Y dice la palabra de Dios que Herodes le dijo: no, hermanito, tú ya, esta mujer ya no va a ser tuya, ahora va a ser mía. Y entonces la mujer que antes era de su hermano, ahora era de él. Y cuando Juan, hermanos, le dice: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, primeramente lo escuchaba de buena manera. Primeramente lo escuchaba con ganas. Primeramente lo escuchaba porque sí, ¿verdad? Le dice la escritura aquí en Marcos 6:20, le escuchaba de buena gana, le escuchaba de buena manera. Pero una vez que Juan fue justo y le dijo: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, dice entonces la escritura que Herodes lo metió en la cárcel. Y le dijo: ahora sí, ya no me gusta cómo hablaste. Y es lo que va a pasar con el justo, hermanos. Si usted como injusto le da toda la razón a una persona, esa persona va a estar encantado con usted. Pero el día que usted se ponga como justo y usted deje de darle la razón a la persona que está equivocada, que está en su mal, que está en pecado, que está, hermanos, haciendo lo que le dé su gana, entonces esa persona ya no lo va a ver como un hombre justo. Y ya no le va a gustar su lenguaje. Y va a decir: no, es que lo está diciendo por mí. No, es que ahora lo dice, ¿verdad? Nunca me dijo nada y ahora sí me dice. No, es que el que habla en justicia, hermanos, y tiene un lenguaje diferente, tarde o temprano tiene que incomodar a aquel que habla perversidades. Por eso lo dice este versículo: los labios del justo saben hablar lo que agrada. Dice: pero la boca de los impíos, ¿qué habla? Perversidades. Entonces, si usted se acomoda con ellos, hermanos, y usted dice: voy a hablar como ellos, voy a ser como ellos, usted los tiene encantados. Pero el día que usted comienza a caminar en justicia y ya no hable como ellos, y ya no se lleve como ellos, y ya no sea como ellos, entonces ahora sí lo tienen como un malo, ¿cierto o no? Usted le dice a su hijo: hijo, yo te amo mucho. Y te amo mucho, y mira, te voy a dar esto y te voy a dar lo otro. Pero el día que usted se pone firme y le dice: mi hijo, yo te amo mucho, pero lo que estás haciendo no está agradando a Dios, ¿a poco no? Ya no lo tienen como justo. Ya, hermano, ya. No, mi mamá es bien mala. Mi mamá nada más quiere que yo haga lo que ella quiere y que yo agrade a Dios. Sí, porque mientras usted le estaba dando la razón, o mientras usted le decía solamente con cariño: te amo, ¿verdad? Y mi hijo, tú eres importante, mi hija, tú eres importante, y esto y el otro estaba bien. Pero cuando usted fue directo, porque usted mira la justicia, y porque si ellos están haciendo mal, usted tiene que hablarles con justicia y decir: mi hijo, te amo con todo mi corazón, pero lo que estás haciendo no está agradando a Dios. Y ya lo ven como el malo del cuento. Lo ven como el malo del cuento. Dice: no, es que mamá no me quiere, es que mamá, todos me odian y a mí nadie me quiere. Por ejemplo, ¿verdad? Asaf y Eunice, bueno, están en su inocencia de niños, hermano. Pero mire, mientras les digamos que sí, ellos están felices. Pero cuando van a la tienda y les digo: se van a bajar, pero no van a comprar nada, ya somos malos. No, es que a mí no me quieren, y empiezan llore y llore. Son unas Marías Magdalenas, ¿verdad? Con todo el escurrimiento, porque ya papá y mamá fueron malos. ¿Por qué? Porque no les compramos lo que a lo mejor querían. Pero no, es que a veces en esa ocasión a lo mejor no se pudo comprar. No se pudo comprar aquello, y a veces tienen que saber que es un no. Pero siempre, mientras digamos que sí, pues somos justos, somos buenos, somos amorosos, somos el mejor papá y la mejor mamá. Eres mi mejor papá, eres mi mejor mamá, eres mi super papá y eres mi super mamá. Pero les decimos que no, lo regañamos o esto y el otro. Mi mamá es la peor. ¿Por qué me tocó esa mamá? ¿Por qué me tocó ese papá? Y hacemos berrinches y nos tiramos en el suelo y pataleamos y todo. Porque el lenguaje del justo, hermanos, tiene que cambiar. Porque el lenguaje del justo cambia la situación y cambia lo que está alrededor. Por eso nosotros, hermanos,
Mientras todo sea en justicia, en rectitud y en integridad, usted hable lo que tenga que ser con la justicia, la rectitud y la integridad. Porque usted quiere presentarse justo delante de Dios. Justo delante de Dios. A Juan le costó su vida. Herodías se dio cuenta lo que Juan le estaba diciendo a Herodes. Herodías quería estar con Herodes cuando había estado ya con su hermano y ahora pues con su otro hermano, ¿verdad? Y cuando Juan le dice eso, Herodías, ¿verdad? Ahí pues pasa en el cumpleaños de Herodes. Y pasó el cumpleaños de Herodes y bailó la hija de Herodías para Herodes, y Herodes quedó muy impactado, ¿verdad?, por el baile de la hija de Herodías. Y entonces, hermanos, él le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y la mamá le dice a su hija: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Pídele que te la dé en una charola de plata, en una bandeja de plata. Y se llegó el tiempo, hermanos, y Juan el Bautista fue decapitado. Perdió su cabeza, perdió su vida, murió, ¿verdad?, por hablar la justicia. Pero déjeme decirle, en todo momento fue hallado justo delante de Dios. Y eso es lo que importa, hermanos, que usted y yo seamos hallados justos delante del Señor. Número 4, hermanos, número 4, el justo piensa justamente. Proverbios 12:5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, dice, es engaño. El pensamiento del justo es rectitud. Y vamos a ver el ejemplo de José, hermanos. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 19. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 19. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cómo hubiera sido la historia, hermanos, del nacimiento de Jesús si José hubiera dejado a María? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Qué hubiera pasado con el nacimiento de Jesús? Porque mire, María primeramente allá en Lucas recibió la revelación. María, tú eres bendita entre todas las mujeres, vas a concebir en tu vientre, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, les pondrás por nombre Jesús. María le dice al ángel: pero ¿cómo va a ser esto si yo no conozco varón? Yo solamente estoy comprometida, desposada con José, pero todavía no nos hemos juntado, todavía no nos hemos casado. ¿Cómo va a ser esto? Y él le dice: no, es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti y el Espíritu Santo va a concebir en tu vientre. Y bueno, usted conoce la historia, ya predicamos en diciembre sobre la revelación del nombre de Jesús a María. Pero luego ahora José, hermanos, viene María y le dice a José: José, estoy embarazada. Imagínense qué va a pensar José. Pues ¿de quién es el hijo? Tú y yo estamos comprometidos, solamente estamos desposados. No hemos estado juntos como pareja. Eso es hasta que nos casemos, hasta el matrimonio. Entonces, ¿cómo me puedes venir a decir que estás embarazada? ¿Cómo es esto? Y dice la Escritura que José, pensando, hermanos, dice: yo soy justo. Dice: entonces lo que voy a hacer, la voy a dejar secretamente. Porque si yo voy delante de los sacerdotes, si yo voy delante del concilio, y si José, hermanos, hubiera ido delante de los sacerdotes y delante del concilio, ¿sabe qué hubieran hecho los sacerdotes de acuerdo a la ley? A María la hubieran apedreado, estando embarazada. Estando embarazada la hubieran apedreado porque era fornicación o adulterio de acuerdo a la ley el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. A María la hubieran apedreado en ese momento. Pero dice José: yo soy justo, no quiero perjudicarla, quiero que mejor se me dé claridad en todo esto, y una vez que ya se me dé claridad en todo esto, a ver qué pasa, la voy a dejar secretamente. Pero cuando él pensaba, hermanos, en esta justicia y no hacerle daño a la mujer que él amaba, a María, dice que un ángel vino y le dice: José, no temas recibir a María, porque lo que hay en ella ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y José, hermanos, como hombre justo,
que piensa, ¿verdad?, justamente de acuerdo a sus pensamientos, con rectitud, en integridad y en justicia, dice que la recibió. Y por eso tenemos la maravillosa historia de la Natividad, en donde hemos podido saber que vino el Señor Jesucristo a nacer por medio de María, por medio de José. Y gloria a Dios, hermanos, por esa hermosa historia, porque por eso Jesús, ¿verdad?, cumplió su ministerio en la tierra, vino a dar su vida, a entregar su sangre, a morir y luego al tercer día resucitar. Y por eso hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo hoy está aquí. José fue una parte fundamental, hermanos, en el nacimiento de Jesús. Pero ¿sabe por qué? Porque sus pensamientos fueron justos. El hombre justo, el hombre que camina en justicia, tiene que tener pensamientos justos. Tiene que caminar con pensamientos de justicia. Número 5, hermanos, para seguir avanzando. El justo, hermanos, dice la palabra del Señor, es de testimonio para los demás. Vamos a Proverbios capítulo 12, versículo 26. Proverbios 12, 26, hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 12, 26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos, dice, les hace errar. El justo sirve de guía a su prójimo. Cuando usted y yo caminamos en justicia, andamos en justicia, en integridad y en rectitud, hermanos, vamos a ser guías para los demás. Los demás nos van a seguir, vamos a ser de buen testimonio para los demás, y Dios, al ver nuestra justicia y al ver nuestro buen testimonio, nos va a escoger para fines específicos delante de su presencia y aquí en la obra del Señor que Él nos ha encomendado a nosotros. Si usted y yo, hermanos, tenemos un cargo en la iglesia, no es por obra de hombre, es por obra de Dios. Es porque Dios nos puso y porque Dios nos estableció. Y si un día para las personas en nuestro cargo, en nuestro llamado ministerio, somos llamados injustos, allá las personas. El día que yo me tengo que preocupar de que yo no esté haciendo bien mi trabajo, es cuando Dios me lo diga. Pero mientras Dios esté callado y mientras Dios esté aprobando la obra de mis manos, yo le voy a dar para adelante a pesar de todo lo que puedan decir a mi alrededor. Y esto pasó, hermanos, con los hombres justos de buen testimonio que fueron llamados para hacer una tarea específica. Hechos capítulo 6. Vamos a Hechos capítulo 6, hermanos, versículo del 1 al 4. Tengo que compartir todos estos versículos y estos pasajes, estos ejemplos, para que podamos tener, hermanos, por lo menos un fundamento en la palabra del Señor sobre las mismas características de los justos. Hechos 6 del 1 al 4 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí, hermanos, lo que estaba pasando es de que, la iglesia en aquel tiempo, a las viudas que estaban en verdad necesitadas o que habían sido completamente desamparadas, la iglesia tenía una obra de caridad o de benevolencia hacia las viudas. Entonces los apóstoles se encargaban de repartir una porción diaria, probablemente de alimento, hermanos, o de algo de provisiones para las viudas hebreas y para las viudas griegas. Entonces la palabra del Señor nos dice, hermanos, que llegó un momento en que las viudas de los griegos comenzaron a decir: oye, nuestras viudas nosotros estamos siendo desatendidas. Las viudas de los griegos dijeron: a nosotros no se nos está atendiendo, solamente a las viudas de los hebreos. Entonces los apóstoles dijeron: bueno, aquí se está haciendo una injusticia. Aquí no podemos hacer acepción de personas. Así como le damos a unas viudas, tenemos que darle a las demás.
pero nosotros no podemos hacer todo el trabajo. Entonces vamos a escoger a 7 varones, a 7 hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, varones justos que van a hacer este trabajo por nosotros. Y entonces ellos escogieron, hermanos, pues a 7, la Biblia les llama los 7 diáconos, ¿verdad? Que escogieron a hombres justos para que hicieran esto. Claro, tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes iban a encargar ese trabajo. ¿Para qué? Para que ya no hubiera una injusticia, para que los griegos ya no se quejaran de que sus viudas estaban siendo desatendidas, de que solamente estaban siendo atendidas las viudas de los hebreos, sino que ahora todas las viudas pudieran tener y recibir su porción diaria. Entonces los 7 diáconos, o estos 7 hombres de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo, iban a ser justos. Iban a traer la porción diaria, iban a traer lo que se les diera, y entonces iban a decir: a ver, las viudas de los griegos pasen aquí, aquí está su porción. Las viudas de los hebreos pasen aquí, aquí está su porción. Y esto, hermanos, fue de testimonio hacia los demás, y fue de grande testimonio para la iglesia, que la iglesia, hermanos, comenzó a ver que ya no se hacía una acepción de personas en esto. Y el justo, por eso, hermanos, tiene que tener buen testimonio para los demás. Proverbios 12:26. El justo, dice la Escritura, sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El que es justo, el que camina en justicia, va a servir de guía a su prójimo, pero el camino de los impíos, de aquel que camina en injusticia, le va a hacer errar. Y por último, hermanos, número 6, la característica número 6. ¿Se acuerda de todas las características que compartí? Número 1, tiene que nacer de nuevo. Número 2, tiene que ser generoso. Número 3, tiene que tener un lenguaje diferente. Número 4, tiene que pensar justamente. Número 5, tiene que dar buen testimonio para los demás, ¿verdad? Una buena guía a su prójimo. Y número 6, el justo, hermanos, aborrece la mentira. El justo aborrece la mentira. Proverbios 13:5, Proverbios capítulo 13, versículo 5, y con esto terminamos, hermanos. Proverbios 13:5. Dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. El justo, dice la Escritura, aborrece la palabra de mentira. Usted y yo, hermanos, como justos, tenemos que aborrecer la palabra de mentira. Cuando alguien no nos está contando la verdad y lo hallamos en 1 o 2 o 3 mentiras, usted y yo tenemos que marcar la justicia. Y tenemos que presentar la justicia y hablar la justicia. Y de volada nos damos cuenta cuando la persona está mintiendo, porque una mentira la lleva a otra, y esa mentira la lleva a otra, y esa mentira la lleva a otra, y total, al último se enreda en sus mentiras, y a una le dijo una cosa y a la otra le dijo otra cosa, y se enredó en sus mentiras. Pero usted y yo tenemos que aborrecer la mentira, porque la mentira no es de los hijos de Dios. La mentira no es de los cristianos. La mentira no es de nosotros como hijos e hijas de Dios y como nacidos de nuevo, que queremos en todo momento agradar a Dios. Por eso, hermanos, el justo tiene que aborrecer la mentira. Y vamos a ver el ejemplo del rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 3, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 3. Si en algo no estamos caminando en justicia, hoy es un muy buen día para decirle al Señor: Señor, yo quiero caminar en justicia. Si alguna de estas características no las tenemos, hoy es muy buen tiempo para decirle al Señor: yo quiero caminar de acuerdo a estas características. Amén. El ejemplo del rey Salomón, Primera de Reyes 3, lo tenemos, hermanos, versículo 16. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al 3er día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa.
Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así que hablando delante del rey, el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: tráiganme una espada. Y trajeron al rey una espada. Él dijo: vamos a terminar con la mentira aquí. Alguna de estas dos mujeres está diciendo mentira, está diciendo una falsedad. ¿Sí entendió toda la historia, hermanos? Esta es una de las historias más crudas de la Biblia, porque lo que estaba a punto de hacer el rey Salomón, podríamos decir, es inimaginable. Porque él dice: tráiganme una espada. ¿Y qué cree que iban a hacer con esa espada? Dijo: vamos a partir al niño en dos. Dijo: y la mitad se lo vamos a dar a una y la mitad a otra para que ya no se estén peleando. Es una historia cruda, ¿cierto o no, hermanos? Es una historia que dice usted: pero ¿cómo se le ocurrió al rey Salomón decir tal barbaridad? ¿Cómo iba a cortar a un niño a la mitad, a un bebé? Tomar a un bebé y cortarlo a la mitad y dárselo la mitad a una mujer y a la otra. Iba a terminar con la mentira. De alguna manera Salomón, como justo, hermanos, tenía que terminar con la mentira. Y él dice: una de estas mujeres me está mintiendo. Dice: porque una dice, ¿verdad?, toda la historia de que su hijo era el que estaba viviendo, pero la otra se le murió porque se acostó arriba de él. Pero, ¿verdad?, muy inteligente, me trajo al hijo muerto a mi lado y se llevó a mi hijo vivo para con ella. Y cuando yo le iba a dar pecho, vi que no era mi hijo, me esperé en la mañana y vi que en verdad no era mi hijo. Ahora, en ese tiempo, hermanos, no había prueba de ADN. No había de que pues vamos a los estudios, ¿verdad? Y ahí a ver de quién sale. Ahora, a pesar de esto, de que no había prueba de ADN, hermanos, dice la palabra de Dios que eran mujeres rameras. En otras palabras, eran prostitutas. ¿Con cuántos hombres no estarían? Y para andar buscando al hijo de una y de la otra y para andarlos correteando, hermanos. A ver quién haya sido el padre de mi hijo, o a ver a quién se parece de todos los hombres con los que he estado. Eran rameras, prostitutas, a eso se dedicaban. ¿Quién sería el padre? No lo sabemos. No era una manera de ir al hospital y decir, o a la clínica y decir: pues háganme la prueba, a ver quién es la mamá. No es de que el rey Salomón: oye, pues vayan a los estudios del Ángel, ¿verdad? O a la Virginia o a la San Andrés y se hacen una prueba y a ver de quién es el hijo este. No, no había una manera. Entonces dice el rey: tráiganme una espada y voy a cortar al niño a la mitad, y una mitad se la dan a una y otra mitad se la dan a otra. Entonces dice que la que era la verdadera mamá del hijo vivo, ella comenzó a decir, porque dice que sus entrañas se le movieron dentro de sí. Ella dice: rey, no lo mates, no lo cortes a la mitad, dáselo a ella. Dáselo a ella. Y la otra, que estaba diciendo mentira y que su hijo en verdad por culpa de ella había muerto, ella dice: no, rey, sí pártelo, ni ella ni yo. Dale la mitad a ella y dame la mitad a mí. Ella ya había perdido a su hijo y estaba, ¿verdad?, pues dispuesta a que también ahora su compañera, ¿verdad?, pues también no tuviera el suyo. Y entonces el rey dice: ya sé quién dijo la mentira. Ya sé quién habló falsamente. Dijo: esta mujer que me impidió que no lo cortara, ella es la verdadera madre del niño. A ella denle el niño. Y dice la escritura que a ella se lo dieron, hermano. Entonces el rey respondió: dada que ella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar, para hacer lo justo delante de Dios.
y no solamente delante de Dios, delante del pueblo. Por eso, hermanos, la sexta característica del justo es de que el justo aborrece la mentira. Y de alguna manera, hermanos, se tuvo que quebrar con esa mentira que se estaba levantando. Y la forma en la que lo hizo, claro, nos parece muy alocado, nos puede parecer una historia muy cruda, nos puede parecer una historia muy descabellada, pero eso pasó, eso aconteció. Y aquí, hermanos, hubo justicia. El rey buscó la justicia y pasó la justicia y se obtuvo la justicia. ¿Por qué? Porque se obró en rectitud, aborreciendo la mentira. De esa misma manera, hermanos, nosotros tenemos que caminar con estas características en nuestra vida y en nuestro corazón. Quizás me tardé un poco más de lo normal en la prédica, pero quería yo compartirle estas 6 características, hermanos, para que usted las sepa, para que usted las conozca, para que usted viva en ellas, para que usted camine en ellas, para que todos caminemos, andemos en ellas. ¿Sabe por qué, hermanos? Estas características, claro, de la noche a la mañana no las vamos a obtener, pero estas características, hermanos, si usted y yo dejamos que Dios obre y que Dios trabaje en nuestra vida, el Señor las va a ir obrando, las va a ir perfeccionando, las va a ir trabajando como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Así es que si algo tenemos que decirle al Señor el día de hoy es que nos ayude a trabajar en estas características que el justo tiene que demostrar. Ahora, ¿por qué es importante caminar en justicia? La próxima semana vamos a ver los beneficios del justo, hermanos. Del justo, los beneficios del justo. Eso lo vamos a ver la próxima semana y luego ya después, ¿verdad? En su momento entraremos a la mayordomía en las finanzas, pero la próxima semana vamos a hablar de los beneficios del justo, porque hay beneficios para los justos. 7 veces cae el justo, dice, y el Señor lo levanta. No cualquier persona. Cualquier persona puede caer 7 veces, pero donde Dios dice que al que levanta es al justo. Usted como justo se puede caer una vez, Dios lo va a levantar. 2 veces, Dios lo va a levantar. 7 veces puede caer, como justo, el Señor lo levanta. Claman los, ¿y quién los oye? ¿Y los libra de qué? Los ojos de Jehová están sobre ¿quién? A los justos les va a ir. Son beneficios para los justos, hermanos. La oración del puede mucho. Son beneficios para el justo.